con las ideas emancipatorias, palabra favorita de Herbert Marcuse y de Theodor W. Adorno, con las ideas emancipatorias que tienen una notable tradición. O sea, no solamente Marx, sino que Marcuse trata de rescatar la labor emancipatoria de la Ilustración, o sea, de los grandes pensadores de la Ilustración francesa y de la alemana, Immanuel Kant en primer lugar, con otros grandes pensadores pre-marxistas como Hegel y otros, para, estimado público, construir entonces una especie de síntesis, que según Marcuse sería una síntesis dedicada a la praxis cotidiana. La praxis cotidiana en las sociedades altamente desarrolladas, según Marcuse, es una praxis de una razón instrumental extremadamente pobre en sentimientos humanistas. Es la ética, sobre todo, de la laboriosidad protestante aplicada a la realidad del siglo XX. Y esta ética protestante, por ejemplo, de la puntualidad, del trabajo seguro y serio, de la formalidad, etc., esta ética para Marcuse es insuficiente. No es que sea mala, no es que sea negativa, es más bien muy necesaria en el mundo laboral, pero es una ética insuficiente para configurar la totalidad de la vida. Ese concepto de totalidad lo vamos a ver, nunca es definido claramente, pero significa, como su nombre dice, el conjunto de los aspectos de la vida del ser humano. Entonces, la fantasía, el goce estético, la diversión de alta calidad que nos produce la literatura, la música y el arte, todo eso son para Marcuse esferas importantes del comportamiento humano que no pueden ser dejadas de lado. Y aquí hay naturalmente implícita, explícita en el libro que ya lo hemos mencionado, pero implícita, una crítica muy interesante a cómo se ha dado el marxismo en la praxis cotidiana de las sociedades socialistas. Marcuse no vio el fin del socialismo europeo, pero él criticó sobre todo esa praxis cotidiana en la Unión Soviética, en las democracias populares de Europa Oriental, que era una praxis de sacrificio, de disciplina, sobre todo una praxis dedicada a la elevación cotidiana de las normas laborales y, por lo tanto, de la productividad económica del sistema, y no una praxis que hubiese considerado en algún momento la necesidad humana de la diversión, del goce estético, de la distracción necesaria, etc. O sea, es una crítica a ese marxismo que se comprende sobre todo como el disciplinamiento, por ejemplo, de los miembros del partido o de los ciudadanos de una sociedad en pro de metas que estos mismos miembros y estos mismos ciudadanos no pueden definir ni modificar. No pueden definir porque nunca se les ha preguntado, por ejemplo, mediante un plebiscito o mediante alguna forma, a esos millones que vivían en la Unión Soviética, en la China, en las democracias populares, qué es lo que pretendían como fines normativos últimos. Y tampoco se les ha preguntado si estaban contentos, por ejemplo, con la disciplina laboral en las fábricas, en el ejército, en la burocracia, etc. O sea, lo que él critica es que el marxismo se ha reducido a ser en el fondo una doctrina instrumental para conseguir la modernidad en el tiempo más breve posible.
pero dejando al lado las legítimas, reitero, legítimas necesidades de goce estético, distracción, etcétera, que también tienen las masas populares. Entonces, para Marcuse, estimado público, lo que hay que conseguir nuevamente es que esa dimensión de la fantasía, del goce estético, del goce sobre todo de los grandes productos de la literatura, arte y música universales, también puedan ser aprovechados críticamente por la masa de los ciudadanos. Y para esto se necesita naturalmente lo que ha faltado en el socialismo realmente existente, una educación de las masas que también contemple ese enorme ámbito de la estética. A ustedes les parecerá todo esto muy extraño, pero durante la vida de Marcuse, o sea, hasta más o menos 1980, yo diría hasta el fin de esa década, en los países del socialismo realmente existente, que cubrían más o menos un tercio del mundo, de la humanidad hasta esa época, la ética imperante para la vida cotidiana era una ética del sacrificio, de la elevación constante de normas laborales, de la obediencia a los grandes aparatos estatales y burocráticos, y no así una ética que también considere las necesidades, según Marcuse, legítimas de distracción y goce estético de los habitantes. Entonces, estimado público, ¿qué es lo que propone Marcuse? Él dice, hay que provocar el orden social establecido, que generalmente en el mundo moderno es un orden disciplinario, normado por la razón instrumental y por la razón burocrática, para que este orden, en primer lugar, nos muestre su verdadera cara, su cara represiva, su cara irracional, antihistórica, retrógrada y conservadora, y ese orden así criticado pueda ser comprendido por las masas que, según Marcuse, viendo las posibilidades del goce estético, etc., se convertirían en revolucionarias. Y él tiene un ejemplo de esa posibilidad, que son los estudiantes universitarios en casi todos los países de la modernidad, esos estudiantes sin dejar de ser buenos alumnos, o sea, sin dejar de rendir adecuadamente según los parámetros convencionales. Al mismo tiempo es gente que sabe apreciar la sensualidad, el amor, la creación estética, la buena música, etc. Entonces, se trata claramente en la teoría marcusiana de un intento de complementar la teoría social estrictamente racionalista, por ejemplo, la marxista y la freudiana, mediante la esfera de una estética entendida como una estética de calidad. Vamos a ver que tanto Marcuse como Adorno critican la estética comercial. Entonces, estimado público, de lo que se trata, según Marcuse, es en el fondo de elevar el nivel intelectual, sensitivo, comprensivo de la sociedad, como lo han hecho los estudiantes revolucionarios, que según él son naturalmente la muestra, el paradigma de lo que se puede llegar a ser, porque para él estos estudiantes que él vio en Estados Unidos y en Europa Occidental, estos estudiantes eran al mismo tiempo revolucionarios y al mismo tiempo románticos, en el sentido que él da al término. O sea, era gente que sabía apreciar las cualidades de la buena estética. Es un programa, este estimado público, obviamente ilusorio. La inmensa mayoría de los estudiantes, cuando ingresan a la vida laboral,
muy pocos pueden darse el lujo de permanecer al margen de la vida laboral estrictamente normada, según el principio de rendimiento, etc. Esos estudiantes, cuando ingresan a la vida laboral, se olvidan de su ímpetu romántico, de su amor a la literatura y al arte, etc. Y se dedican a ser buenos funcionarios, buenos operarios, es decir, representantes del principio de rendimiento de la modernidad que Marcuse critica. Este es uno de los puntos de crítica que se le ha hecho de manera muy temprana. Él, sin embargo, tiene unos fundamentos sólidos para unir la esfera de la estética, de los sentimientos nobles, no de cualquier sentimiento, con la esfera de la teoría social. Y él cree que uno de los mejores fundamentos es la teoría aristotélica. Simplemente para ustedes, ilustres estudiantes de filosofía, les recuerdo que Aristóteles tenía una opinión muy positiva de la literatura, por ejemplo, de representantes como Homero, como educadores, es decir, la educación, la labor pedagógica de entrar al mundo de los adultos se realizaría mejor si esa tarea es ayudada por el goce de la gran literatura. O sea, el goce de la Ilíada y de la Odisea, de las grandes epopeyas de Homero, siempre para Aristóteles era una de las mejores formas de educación, contrario a la teoría obviamente platónica contenida en la República. Además, el propio Aristóteles es un ejemplo, estimado público, de la alta consideración de la estética como uno de los campos más nobles y más racionales de la ocupación humana. Ahí está el ejemplo de la retórica y sobre todo de la poética, de las dos grandes obras de Aristóteles en las cuales él se ocupa del arte. Algo similar pasa con Kant. Además de la crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica, Kant escribió su tercera gran crítica, que es la crítica del juicio, o mejor dicho, del juicio estético. Y esta unión, estimado público, entre la razón, la moral y la estética, las tres esferas donde se mueven las grandes obras de Kant, es algo que, según Marcuse, tiene que ser recuperado para una intención realmente revolucionaria de acuerdo a la modernidad de su época, es decir, en los años 60-70 del siglo pasado. Por lo tanto, él se distancia muy claramente de las teorías sociales que no comprenden la función normativa, es decir, fijación de las metas últimas de la vida humana, que no comprenden la función normativa de la estética. Y ahí está como uno de los ejemplos más claros, obviamente, el llamado marxismo institucional, que funcionaba en el socialismo realmente existente, que realmente había descuidado, según Marcuse, premeditadamente el ámbito de la estética y sobre todo el ámbito del goce de las grandes obras de la literatura, la música y el arte. Entonces, la fantasía aquí es elevada otra vez a una de las grandes funciones racionales. Es la facultad, dice Marcuse, de inventar algo diferente a lo usual, a lo habitual, a lo corriente. Pero ese algo inventado por la música, por la literatura y por el arte no está opuesto, como creían los románticos del siglo XIX, a la razón, sino que es una forma específica de la razón. Ahí él obviamente recupera ideas kantianas. Para Kant también el arte no era algo contrapuesto, era algo diferente, pero no era algo contrapuesto a los procesos cognitivos de la razón.
La justificación más importante, según Marcuse, estriba en el hecho de que la fantasía y la imaginación están de alguna manera liberadas de las coacciones, de las constricciones, obligaciones de lo fáctico, de la vida cotidiana. O sea, la esfera de la estética es aquella que nos eleva por encima de las obligaciones, etcétera, de la vida cotidiana. Ustedes lo van a practicar hoy. La obligación de ustedes es asistir a esta aburridísima clase. Pero apenas termine esta clase, sin dejar de pensar filosóficamente, según Marcuse, racionalmente, ustedes van a escuchar música o se van a dedicar a ritos amatorios o cosas por el estilo, y entonces van a hacer lo que Marcuse quería, la combinación entre el mundo de la razón y la esfera de la estética, que es lo que ustedes deberían hacer esta noche. Esta idea de Marcuse, según él mismo, estimado público, es una idea revolucionaria, porque se sobrepone a la realidad cotidiana, a lo que él llama la realidad de la vida cotidiana, se sobrepone sin dejarla completamente de lado. No es una teoría que dice ya no hay que trabajar, ya no hay que producir, en las fábricas ya no debe haber disciplina, ya no hay que obedecer a las leyes, de ninguna manera. Esa esfera queda intocada. Lo que hay que hacer, según esta teoría, que naturalmente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, es combinar esa esfera de la facticidad con la esfera del goce estético, porque esa esfera del goce estético es lo que da el sentido racional a la totalidad. El sentido de la vida cotidiana es un sentido estrecho, es un sentido instrumental, que obviamente no podemos dejarlo de lado. Pero según Marcuse, ese sentido estrictamente instrumental de las actividades cotidianas, la escuela, la universidad, la fábrica, la burocracia, la administración pública, el ejército, esa esfera, estimado público, es inferior en calidad. Es una idea muy clásica, muy similar a Aristóteles. Esa esfera de la vida cotidiana es imprescindible, pero es una esfera subordinada, subalterna, por debajo de lo realmente noble, porque la esfera del arte, de la literatura y de la música es la esfera de los fines, no de los medios. Entonces ven aquí cómo se aplica en un caso específico la teoría general de la escuela de Frankfurt. Aquí en el caso de Marcuse se lo aplica a la vida cotidiana, no condenando las obligaciones, las constricciones de la vida diaria, sino envolviéndolas en algo mayor, que es lo que da sentido profundo, o sea, sentido en el sentido humanista, a las actividades humanas. Entonces, cuando ustedes esta noche, dedicados al erotismo, dedicados a esas bellas actividades, ustedes pueden decir a su pareja, en el fondo estoy haciendo filosofía en la categoría más elevada. No estamos pecando, no estamos de ninguna manera ensuciando nuestra moral, sino que estamos practicando la filosofía de los fines, porque lo otro es la filosofía de los medios. Cuando tenemos lamentablemente que trabajar para ganar dinero, o ustedes tienen que aburrirse en estas clases para pasar la materia y tener un certificado, etc., es la esfera de los medios. Pero la esfera de los fines es la esfera justamente del arte, de la literatura y de la música, unida a las actividades placenteras, que el propio Marcuse considera, estimado público, que no son muy grandes, o sea, es un número muy reducido de actividades que dan realmente sentido a la vida. Son muy pocas: el arte, la literatura, el amor, la inspiración mística, y ahí se acaba.
O sea, lo que da sentido a la vida, en el fondo, son pocas cosas, pero extremadamente importantes. Ustedes ven, es una filosofía, en el fondo, que recupera elementos del romanticismo clásico, y trata de aplicarlos a la vida moderna. Por eso, no se pueden imaginar ustedes, estimado público, la inmensa popularidad de esta teoría en los años 60, 70, 80 del siglo pasado, cuando todos los estudiantes como ustedes leían con avidez los textos de Marcuse y lo consideraban un gran maestro, un gran filósofo. Lamentablemente, a partir de 1980, etcétera, con la incursión del postmodernismo, esas ideas han quedado desclasadas. Y vamos a ver en la estética, tanto de Marcuse como en la de Adorno, que esa estética que ellos proponen es una estética clásica muy diferente a la estética relativista del postmodernismo. Por eso también, en parte, estimado público, es que estas teorías de la Escuela de Frankfurt hoy en día están en un relativo receso. Yo aplaudo que ustedes vengan a este curso porque es una temática que obviamente no está de moda. Y ustedes saben que la moda tiene una función normativa extremadamente fuerte, es decir, las modas dirigen en el fondo muchas de las actividades humanas. Y esta teoría ha quedado fuera de las grandes modas intelectuales del momento. Permítanme una palabra más de Marcuse. Él dice que la libertad que se goza en el campo estético, amatorio, religioso, él incluye a la religión, sobre todo a la religión que no conoce ni ritos ni instituciones, o sea, más una ética o más una mística. Ese tipo de actividades, dice Marcuse que son la libertad en medio de la realidad que impide en el fondo esa libertad. O sea, es una ganancia que se consigue, por ejemplo, los estudiantes universitarios al dedicarse a una filosofía de los fines y no a una de los medios, justamente en el contexto de una sociedad altamente disciplinante, una sociedad que a uno le exige un montón de cosas para poder sobrevivir. Por ejemplo, estimado público, hasta en actividades muy normalitas, esta sociedad moderna es una sociedad de constricciones. No podemos sacar dinero de un aparato automático si no tenemos un código. No es como antes, que por medio de la fuerza se podían conseguir muchas cosas, sino que esta es una sociedad normada. Son ejemplos de la vida cotidiana que ha estudiado la Escuela de Frankfurt. O sea, la vida cotidiana misma está llena de constricciones que son racionales, no son ridículas. Es bueno que uno tenga un código y que uno no pueda sacar el dinero ajeno. Es muy razonable. Es decir, tiene una lógica, pero es una lógica instrumental que no da sentido a la vida. Uno no puede simplemente, por dominar toda esa serie infinita de constricciones de la vida cotidiana, uno no puede decir que uno está más contento con ellas, porque ellas son solamente medios, según Marcuse, para fines más elevados, como por ejemplo el goce estético de las grandes obras del arte y de la literatura. Él dice, estimado público, que la fantasía es el fundamento de lo verdaderamente humano. Esta es una de las frases que está en este libro sobre la perdurabilidad del arte. Es por lo tanto la obra de Marcuse, este último libro de él, en el fondo es un himno al arte genuino, no a cualquier arte. Vamos a ver luego, estimado público, ahora mismo vamos a ver la diferencia entre lo que Marcuse llama, y Adorno, que son muy similares,
llaman el arte genuino y el arte de segunda clase, el arte ocasional. Por eso yo quería mostrarles a ustedes, espero, anuncio esto para los que han llegado tarde, la representación de imágenes que yo tenía pensada no se puede realizar porque este aparato no está del todo bien. Entonces, estimado público, el próximo martes vamos a mostrar imágenes de lo que critica la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, el arte instrumental soviético del fascismo, que son ambos muy similares, y el verdadero arte, que es el arte revolucionario. Y ahí van a notar ustedes, estimado público, me imagino, pudiendo equivocar fácilmente con alguna sorpresa, que ese arte revolucionario es el arte clásico por excelencia. Ese arte es el que realmente nos muestra nuestros verdaderos anhelos, y no el arte efímero, por ejemplo, las meras instalaciones. Estimado público, permítanme 2 o 3 palabras más sobre la teoría del arte, porque hay evidentemente aspectos muy interesantes que Herbert Marcuse trata en la perdurabilidad o la permanencia del arte. Él dice, por ejemplo, que una de las... Y esto, por favor, no es idea mía, pido disculpas adelantadas a las damas aquí presentes. No es idea mía, sino son ideas de Marcuse, que yo simplemente las reproduzco, que seguramente no van a gustar, porque son ideas que ahora nos parecen un poco convencionales. Él dice, estimado público, que el verdadero aporte de una moral y de una estética feministas tienen que estar basadas, esta estética feminista, tienen que estar basadas en una ética del sentimiento noble, por ejemplo, en favor de los hijos. Tiene que estar basada en una ética del amor al prójimo, o sea, del amor que se da sin esperar recompensa. O sea, no tiene que ser como son ahora las parejas, que son fríos cálculos utilitarios, te doy mi amor si tú me das seguridad o viceversa. Sino, dice Marcuse, lo noble es precisamente el amor que se produce sin esperar recompensa. Eso es una idea que él ha tomado también de uno de los precursores de la Escuela de Frankfurt que hemos tratado en la primera sesión, Walter Benjamin, cuando él dice cuáles son realmente, en última instancia, los valores normativos que deberíamos tener. Y uno de ellos es, por ejemplo, amor sin esperar recompensa, triunfos intelectuales sin esperar reconocimiento, religión sin ritos e instituciones. Es decir, estimado público, hacer las cosas por el valor intrínseco de las mismas, el amor por el placer de amar a alguien y no el amor por recibir el amor del otro. O sea, estimado público, vean lo brillantes que estarían ustedes mismos esta noche con su pareja, cuando les declaren a sus parejas en forma enfática: yo te amo sin esperar nada de ti, te amo simplemente porque me gusta amarte y no espero ni recompensa, ni que me ames a mí, ni cariño, ni nada. Solamente es el enorme placer que tiene sentido en sí mismo, que no tiene otro fin que sí mismo, que yo te amo sin esperar nada de ti. Lo bien que quedarían ustedes al expresar frases de ese tipo. ¿Perdón? Pero queda uno solo después de toda esa frase. Eso es lo que se le ha criticado a Marcus. Exactamente. Son expresiones del romanticismo de Marcus, que obviamente ustedes como chicos inteligentes no tienen que tomar todo al pie de la letra. Son valores normativos que él establece, ¿no? Por ejemplo, el honor sin recompensa.
no como uno de los valores normativos. Usted tiene totalmente razón, uno no se queda sin nada. Es cierto, uno recibe el honor y no recibe un peso por alguna obra importante que uno ha producido, naturalmente uno se queda solo, uno se queda realmente en la pobreza. Entonces, todos estos valores, estimado público, eso se le ha criticado desde el primer instante, no solo a Marcuse, sino a Adorno. En el fondo son muestras de una estética y de una moral románticas. La idea de que uno tiene que hacer las cosas por el valor de sí mismas, que uno tiene que amar sin esperar de ninguna manera que el otro le responda a uno. ¿No es cierto que es un poco triste? Usted tiene totalmente razón, uno se puede quedar absoluta y totalmente solo, o hacer el bien, por ejemplo, políticamente, otro de los temas de Marcuse, hacer la línea correcta que uno cree políticamente y no preocuparse por las consecuencias. Es decir, no preocuparse si otros nos siguen en nuestra sacrificada labor política. Es pues desde el punto de vista operativo práctico una burrada, pero es una idea, estimado público, que está muy profundamente en todas las culturas. La idea de que uno debe hacer las cosas por el valor de sí misma sin esperar recompensa. En todas las culturas hay una ética o hay, digamos, teorías morales de ese tipo. O sea, Marcuse no está totalmente solo, sino que hay realmente en todas las culturas la idea normativa de que se deben hacer también las cosas sin esperar necesariamente una recompensa. Lo que quiere Marcuse, y lo dice claramente en esta obra, es criticar, estimado público, el enaltecimiento indebido del principio de rendimiento. Permítame una palabra sobre el principio de rendimiento, porque es un concepto que ahora a partir de Adorno lo vamos a ver cada día. El principio de rendimiento es uno de los principios que rigen el mundo moderno, tanto en el lado socialista como sobre todo en el capitalista. O sea, el principio de rendimiento dice simplemente tú tienes que conseguir el mayor éxito con el menor esfuerzo. Este principio, si se aplicaría también al arte, al amor, a las esferas normativas que hemos mencionado, significaría, según Marcuse, la muerte de la esfera del sentido último. O sea, este principio de rendimiento que Adorno, Marcuse, Horkheimer, Fromm y todos ellos critican, lo critican si ese principio se vuelve el único que define una sociedad. Pero ese principio, o sea, trabajar de tal manera que con el mínimo esfuerzo tengamos el máximo resultado, está muy bien en la esfera de la producción, del trabajo, etc. Está muy bien ahí. Lo que ellos critican es que en las sociedades modernas, en la sociedad, por ejemplo, altamente desarrollada de Europa Occidental, ese principio se ha vuelto el único, se ha vuelto el absolutamente predominante. Y eso es lo que ellos critican, la predominancia de ese principio. Quiero mostrarles a ustedes en un ejemplo muy claro la idea de Marcuse. Él cree, estimado público, que a muy largo plazo, vamos a ver ahora lo que significa, lo esencial es el otro principio, el principio humanista de los fines. El caso más claro es la conservación ecológica. A corto plazo, o sea, si aplicamos el principio hay que sacarle el mayor provecho posible a la tierra con el menor esfuerzo. Nosotros deberíamos naturalmente usar los recursos naturales de la forma más dura y más rápida posible. Por ejemplo, no deberíamos pensar en energías alternativas si las energías convencionales son más baratas, rinden más y todavía podemos usarlas. Pero hay naturalmente el peligro
Esto escrito hace casi 50 años, estimado público. Hay el peligro, según Marcuse, de que ese cálculo de rentabilidad a corto plazo nos impida ver que los recursos naturales pueden terminarse. Y por lo tanto, la actitud racional a largo plazo, o sea, la racionalidad humanista, global, de largo plazo, nos dice: hay que proteger el medio ambiente, no hay que usar al máximo todos los recursos, hay que usarlos muy suavemente y sin destruirlos, sin destruir su capacidad regenerativa. El caso más claro de la destrucción de la capacidad regenerativa es, por ejemplo, cuando el ser humano, por alcanzar mayor extensión agrícola para la producción de soya, destruye el bosque tropical, que no se regenera automáticamente, nunca más. Entonces, el peligro, estimado público, es que nosotros, como dice Marcuse, es que dejemos a nuestros sucesores en este mundo un erial, un desierto. Nosotros hemos vivido muy bien, con el mínimo esfuerzo hemos alcanzado el máximo de rendimiento, etcétera, de consumo, pero estamos dejando a muy largo plazo, que la mayoría de la gente no puede imaginarse cómo es, a muy largo plazo estamos dejando el desierto a nuestros sucesores. Entonces, no estaría mal, según él, calibrar ambos tipos de reflexión. O sea, no tampoco volver a la edad de piedra, volver a épocas donde realmente el ser humano gastaba pocos recursos, pero de alguna manera alcanzar un equilibrio, siempre considerando el factor de muy largo plazo. Y ese factor de largo plazo es un factor proecologista, proteccionista, etc. Como él dice, y aquí vuelvo al tema feminista, él dice lo que hacen las madres. Las madres hacen una labor que no debe ser criticada bajo el punto de vista feminista radical, porque las madres representan la continuación de la especie, muchas veces con el sacrificio personal, es decir, con el sacrificio de la racionalidad instrumental en pro de resultados que ellas mismas no saben cómo va a ser. Y sin embargo es algo necesario a muy largo plazo para la conservación de la especie. Entonces, él dice, ¿qué es lo único? Reitero, según Marcuse, no es mi opinión, lo único rescatable del feminismo es su tendencia a mantener, preservar, conservar a largo plazo los ciclos biológicos esenciales. O sea, la conservación a largo plazo, o sea, el sentido humanista de la racionalidad a largo plazo, contrapuesto al éxito inmediato. Él critica, por ejemplo, a esas mujeres que se dedican al éxito profesional descuidando totalmente otro tipo de funciones, porque está muy bien para ellas, van a ganar mucho dinero, se van a equiparar a los varones totalmente, sobre todo las grandes ejecutivas de empresas, pero a muy largo plazo, para la conservación de la especie, pensando en muchas generaciones, es una actitud suicida. Entonces, estimado público, él muestra aquí la complicación, la complejidad de la problemática y la dificultad de tomar decisiones rápidas conociendo solo una parte de los factores. El feminismo es uno de los puntos de vista racionales de la modernidad, o sea, la equiparación absoluta de géneros. Pero Marcuse nos dice, esa equiparación puede ocurrir, pero hay también que pensar en la posibilidad de que el género humano no esté bien tratado si todas las mujeres se dedican exclusivamente al éxito laboral y profesional. Él mismo se ha dado cuenta y él ha dicho, no es una actitud conservadora en el sentido moral, sino que simplemente una reflexión a muy largo plazo, sobre todo considerando una multitud de variables.
O sea, a muy largo plazo, igual que la conservación ecológica, puede dar resultados que son desagradables para uno mismo. Por ejemplo, aquí, estos países como Bolivia, Indonesia, que se han dedicado en las últimas décadas a arrasar los bosques tropicales para dar campo a grandes pastizales para la producción ganadera o para la producción de soya, obviamente esto significa mayores ingresos para la población. Significa naturalmente, desde la visión tradicional, significa que la naturaleza es incorporada a la modernidad. Significa el triángulo sagrado de progreso, desarrollo, crecimiento. Pero el crecimiento, y eso lo ha visto la Escuela de Frankfurt muy tempranamente, que es para todas las culturas, todas, algo altamente positivo, el crecimiento a muy largo plazo puede ser perjudicial cuando se destruyen las bases mismas de ese crecimiento, cuando se destruyen ecosistemas y cuando el ser humano, por ejemplo, al arrasar la cubierta vegetal del mundo, de todo el mundo, destruye la posibilidad de la regeneración del oxígeno atmosférico. Entonces, algo que es absolutamente positivo para la inmensa mayoría de la humanidad, el triángulo crecimiento, progreso, desarrollo, puede ser que para el futuro sea algo negativo para el resto de la humanidad. Vemos entonces, estimado público, que aquí Marcuse gana criterios de la racionalidad global humanista de largo plazo, investigando problemas como feminismo, ecología, el arte, etc., de manera relativamente original, porque desde entonces es muy usual, estas teorías se han expandido por todo el mundo, pero hace 50 años, estimado público, eran todavía puntos de vista relativamente raros. Entonces, el mérito de Marcuse y de otros miembros de esta escuela es haber llamado la atención sobre problemas que no se ven a primera vista, como los problemas de largo plazo. Esta obra, la permanencia o la perdurabilidad del arte, contiene, estimado público, la tesis central que yo quisiera explicarles sin las imágenes que les he prometido, pero viendo la parte teórica que a mí me parece muy interesante. Marcuse dice que su teoría parte de un principio elemental. El arte y la literatura son asuntos serios. ¿Qué significa esto que parece una expresión banal? Parece algo trivial. ¿No es cierto, estimado público? Porque decir el arte es algo serio parece algo absolutamente trivial y banal. Pero hay que ver qué es el sentido que Marcuse da a esta expresión aparentemente banal. Él dice, no es arte lo efímero, no es arte la mera ocurrencia, no es arte lo ocasional, sino lo pensado en el muy largo plazo. ¿Qué es el arte ocasional? Es el arte que ya vio Marcuse, las instalaciones o la conservación, por ejemplo, de cadáveres como obra de arte, el intento de divertir al público con alguna ocurrencia, o el arte que se puede mostrar una vez y luego se termina, en fin, todo el arte contemporáneo, el arte relativista, el arte postmoderno, todo ese tipo de arte, para Marcuse está lamentablemente bajo la categoría de lo ocasional, o sea, de lo efímero, o sea, de lo relativo. Cuando alguien dice todo es arte y todos somos artistas, cuando el artista dice yo toco esta mesa y la declaro obra de arte y no hay nadie que me pueda contradecir, para Marcuse eso es una ocurrencia muy interesante, libertad del artista, que diga eso no hay ningún problema, pero para él no hay una creación
que pueda sobrevivir en el largo plazo. El largo plazo para toda la escuela de Frankfurt es uno de los argumentos decisivos para discriminar lo valioso de lo no valioso en filosofía, en arte, en política, en lo que sea. Entonces, ¿qué es, estimado público, el arte que dura, que perdura? Por eso el título del libro. ¿Qué es ese arte? Ese arte, estimado público, está en las obras, en las grandes obras de la literatura, del arte, de las artes plásticas y de la música. Son las obras que no se pliegan a las ocurrencias del momento, que no se pliegan a factores comerciales y que no se pliegan a las ideologías imperantes en un momento. O sea, es el arte que está contrapuesto a las modas. Es el arte que quiere perdurar. ¿Que no se pliegan a las modas del día? O sea, el hecho de que un arte, estimado público, sea un arte aprobado, bendecido por la moda del día, eso para Adorno y para Marcuse es una clásica muestra de que es un arte efímero, ocasional. ¿Qué es el gran arte entonces? El arte que resiste. Es el arte, estimado público, que nosotros lo apreciamos como tal, pese a las enormes distancias geográficas, culturales y temporales del tiempo, y que nosotros todavía lo vemos como gran arte. Y aquí él tiene unas observaciones muy interesantes. Si se hubieran hecho esas instalaciones, esas pequeñas ocurrencias, o presentar una lámina en blanco como obra de arte, si eso se hubiera hecho en el Renacimiento, y nosotros, 500 años después lo veríamos, no sentiríamos ninguna emoción. Él se apoya, estimado público, en una observación de Karl Marx, que está en la obra que en alemán se llama Los Grundrisse, esa obra que no se llegó a publicar en vida de Marx, que son los fundamentos de la posterior teoría económica, en medio de una discusión muy aburrida sobre temas económicos. Marx se pregunta por qué nos gusta todavía hoy, 2000 años y más después, el arte griego. O sea, ¿por qué sentimos emoción al ver las grandes obras del arte griego, el Partenón, o la Venus de Milo, o cualquier cosa así? ¿Por qué sentimos una cierta emoción al ver eso? Y no la misma emoción si vemos simplemente una obra ocasional de la misma época. Y la respuesta es porque ese arte que resiste la prueba del tiempo, ese arte ha sido hecho con principios de eternidad. Sí. Que no se pega a ideologías imperantes. ¿Qué más? Sí, y a modas. O sea, el arte verdadero, según Marcuse, es una opinión clásica. Es una opinión que hoy no tiene valor, porque hoy los artistas dicen: yo toco esto y es obra de arte. Yo hago una instalación que al día siguiente tal vez se destruye o no se conserva. Eso es arte. Y ganan además dinero. O hacen, por ejemplo, diseño gráfico. Hay gente que gana muchísimo dinero con diseño de logotipos o de lo que sea. Y eso para ellos es arte. Para Marcuse eso no es arte, sino son ocurrencias. La ocurrencia puede dar mucho dinero, puede dar fama, puede dar credibilidad al que lo hace, al artista. Pero Marcuse cree que eso no es el gran arte. Como ven ustedes, es una clara defensa del arte clásico. Por eso estas teorías son hoy impopulares. Es una defensa del gran arte clásico en contra del arte contemporáneo. O sea, el gran arte es el arte que ha sobrevivido. Y ha sobrevivido porque 2000 años después nosotros nos emocionamos, hasta gastamos dinero para ir a Grecia para ver esas obras. Marcuse aquí tiene unas observaciones muy interesantes. La inmensa masa de los turistas culturales que van, por ejemplo,
a Italia, a Grecia, a Francia, a España, no van a haber instalaciones, no van a haber galerías de arte moderno. La inmensa mayoría de ellos va a ver las obras clásicas. O sea, va a Roma a ver las estancias vaticanas de Rafael, no va a ver la última galería de ocurrencias postmodernas. La gente que va a Grecia va a ver el Partenón, las grandes obras clásicas, no va a ver justamente las ideas ocasionales de artistas griegos contemporáneos, que pueden ser muy interesantes, pero no son obras que nos emocionan. Ese criterio de la emoción, estimado público, es el criterio decisivo según Marcuse, porque la emoción es el sentirse tocado en fibras íntimas por objetos que han pasado la prueba del tiempo. Por eso es que todavía nos emocionamos al ver obras de arte del Renacimiento, o vamos a visitar la gran arquitectura de épocas pasadas y tenemos menos interés por ver, digamos, cosas ocasionales del mundo moderno. Entonces, él cree, siguiendo a Marx, que esa facultad de emocionarnos, es decir, de que nos dice todavía algo esa obra, ese es el criterio del gran arte. Tiene que ser, estimado público, tienen que ser obras que tengan originalidad, o sea, que no hayan sido repeticiones de otras. El arte moderno, por ejemplo, las instalaciones tienen esa debilidad, que son todas muy parecidas entre sí, o siguen un mismo principio, no son obras que tengan originalidad. Y el otro es la calidad técnica de la ejecución. Otro criterio clásico, ustedes podrán decir, es un criterio convencional, un criterio que hoy no nos dice nada, pero Marcuse cree, igual que Adorno, que el criterio de la alta ejecución técnica de una obra es algo serio, no es algo para tomarlo en broma. Y solamente los grandes artistas, las obras clásicas, presentan esa calidad superior de la ejecución. Por lo tanto, estimado público, el arte tiene una verdad que sobrepasa al desarrollo histórico. Por eso viene la famosa frase de Marcuse, que también la repite Adorno: el arte tiene una verdad mayor que la filosofía. El arte y la literatura tendrían para decirlo filosóficamente, una dignidad ontológica superior a la filosofía y a la reflexión especulativa. O sea, aquí tenemos a un filósofo que nunca ha producido una obra de arte como Herbert Marcuse, pero quien dice realmente lo que va a perdurar en los siglos venideros, si es que hay todavía la humanidad, lo que realmente va a concitar el interés de los siglos venideros, van a ser las grandes, no las pequeñas, no las ocurrencias, no las cosas efímeras, sino las grandes obras del arte y de la literatura. Ese arte está hoy amenazado por el mundo moderno, según Marcuse. Ese gran arte está amenazado por el carácter efímero, abstracto y reduccionista del arte actual. Entonces, él cree, estimado público, que al arte moderno le faltan esas cualidades que distinguen al arte clásico. Y esas cualidades son cualidades revolucionarias. Este es el punto central. Entonces, ¿qué es lo revolucionario del arte? Es la conservación de la idea de la felicidad. La felicidad que uno siente, por ejemplo, al ver las estancias vaticanas, o al ver, qué sé yo, el amor sacro y el amor profano de Tiziano. Son las imágenes que yo les voy a mostrar siguiendo
la teoría de Marcuse y de Adorno en la próxima clase si el aparato funciona. Entonces yo les voy a mostrar que la idea de la felicidad es una idea revolucionaria que está en contra de la vida normal. Porque en la vida normal, para las personas corrientes, no hay, estimado público, la posibilidad de un amor tan exquisito como en ese cuadro de Tiziano que se llama el amor sacro y el amor profano. Esa extremada belleza de las personas representadas, o esa extremada elegancia de todo el conjunto de la obra. Es una obra donde hasta la última hoja de la vegetación ha sido hecha con extraordinario talento y cuidado. Entonces, esa representación de belleza, que es una representación de felicidad, eso es para Marcuse el arte revolucionario. Y ese efecto de felicidad que nos dan esas obras, como por ejemplo mirar también la Venus de Milo o cualquier cosa así, no nos ocurre cuando vemos instalaciones, arte abstracto, un lienzo completamente en blanco o en negro, cualquier ocurrencia de artistas modernos. Entonces, estimado público, aquí tenemos el núcleo de la teoría estética de la Escuela de Frankfurt. La promesa de felicidad que está incluida en las grandes obras clásicas es la garantía de la calidad estética. Y esa promesa de felicidad es algo revolucionario, algo en contra del mundo normal, del mundo corriente, de la esfera laboral. Y eso se crea solo con una gran maestría técnica y con una idea inspiradora, emocionante que tiene que tener el gran arte. Según Marcuse, estimado público, la gente siente todavía hoy esa emoción cuando escucha, por ejemplo, las grandes obras de la música. Es naturalmente la opinión de estos señores. Adorno, un gran amante de Beethoven, Marcuse, un gran amante de Mozart. Cuando se escuchan esas obras, entonces ahí se siente emoción. No cuando se escucha esa música repetitiva que ya conoció Marcuse, por ejemplo, de los conciertos de rock. Para él esa música, vamos a ver la teoría de de Adorno sobre el jazz, esa música es monótona, repetitiva,